yo armé un cronograma, nada más que lo he tenido que desarmar y volver a armar tantas veces ya, que bueno, dije, desisto hasta que, bueno, las cosas porque se han ido definiendo y redefiniendo y redefiniendo y redefiniendo fechas y, bueno, y fechas de inicio y todo lo demás, y cómo se iba a organizar el cursado y todo ese tipo de cuestiones. Así que bueno, he intentado como organizar lo más posible. Me gusta, digo, que ustedes puedan ir teniendo anticipadamente, ¿no? Cuál va a ser, sí, cuáles van a ser las cuestiones que se van a solicitar, y por ahí también, digo, armar un cronograma te posibilita ir previendo tiempos que van a tener que dedicarle a esta materia, que es una materia cuatrimestral. Por lo tanto, se dice cuatrimestral, pero en realidad la tenemos que desarrollar en 2 meses, es mayo, junio, fines de junio terminamos. En realidad, como desde el diseño se habla de la cuatrimestralización, pero en realidad no dura un cuatrimestre, sino que dura, bueno, 2 meses y medio, y en este caso está durando 2 meses prácticamente. Así que bueno, es como muy cortito el recorrido que tenemos, digo, el recorrido temporal. Son 3 horas reloj por semana las que tenemos para dedicarle a esta materia. De todas maneras, así estuviéramos en la presencialidad, no se puede hacer milagros en 3 horas por semana. Sí que requiere, bueno, como una dedicación más intensa a los trabajos, a las lecturas, cuestión bueno, de llegar a la finalización del recorrido y tener, bueno, poder dar cuenta de algunas, digamos, de algunas conceptualizaciones que vayamos trabajando, y estar en condiciones de ya sea promocionar o regularizar la materia. Recién, bueno, hace un ratito abro el mail en el que nos mandan las condiciones para la regularidad y la promoción para este año, que hasta ahora no las habían enviado. Entonces estaba leyendo que para las materias cuatrimestrales con formato virtual como esta, se exige un parcial que se puede recuperar, y después una instancia integradora que, bueno, que cada materia tiene la posibilidad de definir cómo la va a concretar. La instancia integradora final lo planteo para quienes promocionan, para quienes regularicen. Bueno, ese parcial tiene que estar aprobado con 4, ¿no? Y después van a tener que rendir un examen regular. Para quienes promocionan, no. Bueno, se supone que para fines de junio tenemos que tener como definida la materia, y si están en condiciones de aprobar es porque en ese parcial obtuvieron un 7, porque si lo tuvieron que recuperar en la nota obtuvieron 7, y si definimos que van a, digamos, que tienen que presentar alguna instancia integradora final, bueno, tienen que obtener un 7. Pero todo eso tiene que, digamos, resolverse en el transcurso de estos 2 meses, hasta fines de junio. Bueno, así que por eso digo que hay que estar. eh, bueno, es una de las materias cuatrimestrales para quienes están haciendo segundo año. Algunos recusan, entonces, bueno, esa es otra cuestión, pero para quienes están haciendo segundo año en el plan nuevo, esto es una materia cuatrimestral, y en el siguiente cuatrimestre van a cursar la otra didáctica de este año, que es la didáctica de la educación física. Bueno, esas son las 2 didácticas del recorrido, y que también va a ser cuatrimestral, ¿no? Por lo tanto, bueno, más o menos con una dinámica. Obviamente cada profe le imprime un modo particular de resolver la cuatrimestralización, pero bueno, se supone que también en 2 meses, o si tienen suerte, si tenemos suerte un poquito más, van a tener que resolver la otra materia. Bueno, no sé si tienen alguna cuestión para señalar o para plantear, o alguna duda, alguna consulta en relación a la propuesta. Sí, Agustín abrió el No, micrófono. por ahora no. Bien, bueno. Es importante, ¿no?, que ustedes se armen como el hábito
el hábito de ingresar al aula regularmente, digo, al aula de didáctica. Bueno, si los viernes cursan didáctica, el viernes se tienen que dar una vuelta por el aula y ver qué hay ahí. En general, los viernes voy a estar subiendo algo, por eso digo, vamos a tener a lo mejor 5 clases, pero esas, o 6 clases, creo que había, no sé si 5 o 6 clases, pero cada clase va, digamos, va a tener como 2 instancias de presentación en general, ¿no? Como que un viernes presento una parte, al otro viernes se hace la videollamada y, digamos, se agrega algo más a esa primera parte. Por eso, la primera clase por ahí fue como más acotada. Digamos, los estudiantes, los grupos de didáctica fueron los últimos que subieron y por lo tanto, bueno, ahí porque mi idea era como los 2 viernes plantearles alguna cuestión para que trabajaran. Pero ahora vamos a empezar con esa cuestión, ¿no? La clase va a tener 2 viernes de duración. El primer viernes hay algo y el segundo viernes se completa ese algo. Entonces, hoy ya tienen publicada en el aula la primera parte de la clase 2, la semana que viene voy a publicar en el aula la segunda parte de la clase 2, y como modo de resolver el parcial, o digamos, la instancia parcial, en realidad yo voy a ir como organizando pequeños trabajitos con notas. En función de las temáticas que vayamos abordando, por eso el viernes que viene ya voy a plantear el primer trabajito, probablemente a los 15 días haya un segundo trabajito, a los 15 días otro pequeño trabajito, y con esos 3 pequeños trabajos vamos a armar esa nota parcial. Para no pensar en un parcial más adelante, sí, como modo de resolver esas instancias evaluativas de manera más, más acotada por ahí, pero que a la vez les vaya poniendo la obligación de dedicarse y de ponerse y de ir resolviendo, ¿no? Y para también pensar en llegar a la instancia final, ¿no? Si pensamos en una integración final, bueno, que sea recuperando esos pequeños trabajos realizados en el recorrido. Serían parcialitos, ¿no? Si tenemos que ponerle un nombre, bueno, parcialitos. Y con esos parcialitos vamos a armar esa nota parcial que el sistema nos plantea, o que, digamos, la cuestión, sí, la organización académica de la facultad nos está planteando. Bueno, esa es un poco la idea. Yo me tengo que poner a revisar nuevamente el cronograma y por ahí ajustar las fechas, ¿no? Que está puesto en la pestaña presentación, ¿no? En el aula, la pestaña presentación, ahí tienen varios apartados, y en uno está el programa, en otro está el cronograma, y hay otro con la modalidad de trabajo, ¿no? Pero en el cronograma hay un enlace a un documento Drive, y bueno, ahí está más o menos organizado el recorrido que vamos a ir haciendo. Obviamente que esto es anticipado, digamos, por eso digo que se puede ir modificando, es una anticipación que uno hace, una planificación, y cómo ir planteando el desarrollo de las temáticas. Vamos a ir viendo, bueno, es probable que haya algunas cosas que se vayan redefiniendo, pero bueno, ustedes tienen ahí como ya una anticipación, ¿no? Que es un trabajo de la enseñanza, ir anticipando ese recorrido. Sí, Teresa, estás levantando la mano. ¿O presionaste? Ahí vamos con lo tuyo, Lucas. Ahí, Teresa, levantaste la mano y ahora no está más. Parece que se fue. O bueno, vamos con lo tuyo, Lucas, que está en el chat. Sos recursante, tenés que hacer esta didáctica, sí o sí tengo que hacer en la segunda mitad del año la otra didáctica. No.
vos cursás este cuatrimestre, esta didáctica, si la regularizás o la aprobás, listo. En el segundo cuatrimestre, bueno, seguirás con otras materias que tengas, pero no, ya es suficiente. Yo hablé lo de la segunda didáctica para quienes están haciendo segundo, todo segundo este año en el plan nuevo. Pero en tu caso es otra situación. Bueno, hay como la convivencia de dos planes. La convivencia de dos planes siempre es, bueno, un poco compleja, ¿no? Porque también nos encontramos con un plan en el que la didáctica se va resolviendo de otra manera, o se plantea de otra manera. Entonces esa es una cuestión ahí. Bueno, cuando cambiamos del plan 2001 al plan 2012, 2013, que es el que vos estás haciendo, Lucas, el que vos estás cursando, también fue ahí todo un tema, hasta que, bueno, el nuevo plan ya era el único plan que teníamos. Duró un tiempo hasta que apareció el otro plan. Así estamos con los planes de estudio. Bueno, ayer estuve en el foro de las presentaciones, estaba muy lindo ese foro, bueno, como con mucho intercambio, así que bueno, lo celebro y está muy bueno que sea así. Me parece que eso habla de ustedes y de lo que va pasando entre ustedes y también de los modos de estar en las materias, y eso la verdad que está muy lindo. Por eso digo que me sorprendí, me reí, bueno, estuvo muy lindo como lo fueron resolviendo. En relación a el recorrido temático, digamos, en esta primera clase, lo mismo que en la segunda, vamos a estar trabajando con la didáctica, ¿no? Como con ciertas características, o intentando como plantear algunas precisiones en relación a la didáctica y qué particularidades tiene, ¿no? Esta ciencia, disciplina en principio, después ciencia, ¿no? Tratando de ver de qué modo se ha ido construyendo ese conocimiento acerca de la enseñanza, que es el foco de atención de la didáctica. Si bien la enseñanza tiene un fuerte vínculo con el aprendizaje, la didáctica tiene como preocupación la enseñanza, y sí en el pensar o indagar una enseñanza que sea promotora del aprender. Pero en realidad no se ocupa del aprender la didáctica, sino que se ocupa del enseñar, ¿no? Y bueno, y cómo construir o cómo, aportar a quienes llevan adelante prácticas de la enseñanza, que son los y las docentes, para que generen propuestas de enseñanza que sean movilizadoras del aprender, ¿no? Que sean potenciadoras del aprender. Entonces, indirectamente se mete con el aprendizaje, pero el foco siempre es la enseñanza. Digo esto, para que lo tengamos presente, ¿no? Porque bueno, Lucas dijo, ahí vi que había algo en el chat, que llegó al último, al foro de presentaciones. Sí, estuve viendo tu participación, Lucas. Bueno, entonces esta es como una cuestión para que la tengan en cuenta, ¿no? De que el foco de la didáctica siempre es la enseñanza, y una enseñanza que está, digamos, preocupada por promover, movilizar el aprender, ¿no? Entonces esa es como una cuestión. Y la didáctica como aquella ciencia que justamente indaga, problematiza, revisa las condiciones de enseñanza, ¿no? Las condiciones, lo que toda la enseñanza, digamos, lo que las prácticas de la enseñanza como prácticas complejas ponen en juego. Entonces tiene múltiples ahí aspectos desde los cuales la didáctica entra a la enseñanza, puertas de entrada, uno puede entrar a la enseñanza desde la evaluación, puede entrar desde lo metodológico, puede entrar desde la planificación, puede entrar desde
cómo, digamos, desde las interacciones, desde la grupalidad, es decir, que hay múltiples puertas de entrada, ¿no? Y de cómo, y cuáles son, desde las actividades y qué tipo de actividades, como múltiples puertas de entrada en relación a la enseñanza. Le quisiera compartir pantalla, que vayamos al aula, que miremos y que miremos después el documento colaborativo. Les comparto la pantalla y vamos viendo esa última parte de la clase 1, que tiene como varios apartados. Hay un cuadrito allí que es un organizador para mí. Entonces, ¿están viendo? Ahora sí, profe. ¿Se ve? Bueno, entonces tenemos la última parte de la clase, es el punto 1.4, ¿no? Comenzamos nuestro recorrido y ahí, bueno, hago primero una presentación de la materia y los sentidos, desde los que nos acercamos a la didáctica, nosotros, o desde donde yo propongo acercarnos a la didáctica, y tenemos este cuadro, que es un cuadro que sintetiza el recorrido que nosotros vamos a hacer en esta materia. Ahora estamos viendo digamos, el lado, podríamos decir, el lado izquierdo del cuadro, estamos mirando y abordando la didáctica y sus características, y después vamos a ir, digamos, la segunda no, en la tercera clase ya vamos a empezar a trabajar con la enseñanza con, digamos, los diferentes aspectos de la enseñanza y todo lo que esta práctica, como práctica compleja, involucra. Entonces, acá tenemos algunas ideas acerca de la didáctica que yo puse ahí como ítems: tematiza, indaga, teoriza, construye argumentos para explicarla y se refiere a la enseñanza, ¿no? Elabora orientaciones, es propositiva, que es una condición particular de la didáctica, pero que a la vez es también una condición de la pedagogía, ¿no? Ustedes que cursaron los que hayan cursado pedagogía el año pasado y los que la cursaron antes del año pasado, bueno, recuerden algo de lo que vieron en pedagogía, porque digo, había una característica de la pedagogía que era la de construir orientaciones, que era propositiva y a la vez es normativa, ¿no? Ese ha sido, como podríamos decir, el inicio de la didáctica, como la preocupación central de la didáctica inicialmente es elaborar orientaciones, elaborar propuestas, de decir por dónde hay que ir para enseñar, ¿no? Y a la vez, en este por dónde hay que ir para enseñar, se transformaban en normas, como marcando un deber ser de la enseñanza. Y eso ha sido, bueno, fuerte en la historia de la didáctica. Ya lo vamos a ver en la clase 2, pero bueno, es una marca fuerte en la didáctica y en la pedagogía. Por eso está relacionada con la pedagogía y con otras ciencias de la educación, que son las que ustedes cursan en su formación en el profesorado. Si, bueno, ustedes cursaron psicología o pasó a segundo, psicología, no me acuerdo. Está en primero o está en segundo. Me parece que en primero, este año tienen problemáticas socioantropológicas, sociología y antropología ahí. Bueno, hay otras que no son ciencias, pero que también tienen una fuerte relación: la filosofía, que la tienen en tercero, la ética, que la tienen en cuarto, ¿no? Como disciplinas con las que han desarrollado saberes específicos en relación a la educación, ¿no? Digo, la psicología educacional, la sociología de la educación, la antropología cultural o la antropología, digo, más ligada a las prácticas educativas, ¿no? Hay toda una serie de investigaciones y referentes fuertes en el campo, sí, en la antropología ligadas al campo pedagógico. Bueno, ahí la filosofía, digo que hay múltiples
ciencias y disciplinas que tienen una fuerte relación con la didáctica, justamente porque la didáctica necesita de esas múltiples referencias para abordar, para tematizar, para indagar la enseñanza, entendiendo la enseñanza como una práctica compleja, ¿no? ¿Por qué práctica compleja? Porque, bueno, involucra a personas, las personas, los seres humanos somos seres complejos, y a la vez, bueno, es una práctica en la que se ponen en juego procesos de mediación cultural, de mediación del conocimiento. El conocimiento tiene sus particularidades, y además esa relación de los sujetos con el conocimiento también, bueno, se va, digamos, tiene complejidades. A la vez está el contexto, ¿no? Que lo que puse del lado derecho, el contexto, ¿no? Pensando en esta relación que nunca se da en solitario, sino que siempre está atravesada por un contexto, el contexto del aula, el contexto de las instituciones o de las organizaciones, el contexto social, político, económico, cultural, ¿no? Que también digamos, atraviesa los sujetos, atraviesa el conocimiento y por lo tanto atraviesa a la práctica de la enseñanza. Y abajo de todo tenemos, abajo en el rectángulo este de acá abajo, tenemos categorías que, digamos, son categorías didácticas que nosotros vamos a trabajar, que la didáctica ha investigado e investiga mucho. No son las únicas, pero sí que estas son fuertes, digo fuertes como centrales, categorías claves, el método o lo metodológico, la evaluación, las prácticas evaluativas también como cuestiones ahí muy significativas. Esperen que le llegó. Ah, no. Entonces, el contenido escolar, que es la particularidad que asume el conocimiento en el marco de la escuela, el currículum, la planificación. Bueno, antes hablé de la grupalidad o de los agrupamientos. No es algo a lo que nos vamos a dedicar, pero que también es una cuestión, las interacciones, los diálogos. Bueno, diferentes categorías y sí, como focos desde los que la didáctica indaga la práctica de la enseñanza. Entonces, para empezar a trabajar con la primera unidad, que es la unidad 1, tenemos 3 unidades para desarrollar. La unidad 1 se llama la didáctica y la problematización de la enseñanza. Entonces, yo les planteé mirar un video. Bueno, acá tienen el propósito de la actividad, para qué hacemos, para qué les proponía, digamos, les propongo mirar el video de Alicia Camillioni, que es la autora de el texto que después les propongo leer. Alicia Camillioni es argentina, Edith Lidwin también argentina, Gloria Edelstein es de los, digamos, de las referentes de la didáctica argentina. Nosotros vamos a tomar este texto de Camillioni, después vamos a leer a Edelstein, de Edith Lidwin no tenemos, pero bueno, para que ustedes vayan teniendo, digamos, vayan tomando nota de estas, digamos, de estos nombres, porque bueno, son los pesos pesados, digo los pesos pesados en el sentido, bueno, de que son, sí, figuras significativas a nivel nacional y también internacional, ¿no? Es decir, con reconocimiento incluso más allá de Argentina. Entonces, bueno, para ir como tomando nota de esto. Entonces, tienen a Alicia Camillioni, es un capítulo de un libro que se llama El Saber Didáctico. De este capítulo ahora vemos, digamos, de este libro vemos ahora el primer capítulo, que es la autora Alicia Camillioni, y después en la clase 3 vamos a trabajar con el capítulo 5, que tiene otras autoras, pero bueno, es del mismo libro, ¿no? Porque es un libro que compila. Entonces yo les había planteado hacer un punteo, ¿no? Anotar ideas claves acerca de la didáctica y que completaran, ahí vamos al enlace,
que entrar en este enlace, es un documento colaborativo de estas posibilidades que nos ofrece el Google, que es que varias personas podamos, a partir de, digamos, de estos documentos en línea, trabajar en ese mismo documento. Digo, como un modo de ir compartiendo lo que uno va a, digamos, y compartir aportes, y un modo de resolverlo es el foro, pero por ahí, bueno, ir probando otras opciones y otras posibilidades con este documento. Yo acá repetí una pregunta, pero bueno, porque la pregunta C y la D son casi que las mismas. Tendríamos que sacar una columna y reunir todo lo de la columna C en la D o la de la D en la C. Y bueno, y puse algunas preguntas que son las mismas que había puesto antes, y ahí está lo que ustedes fueron escribiendo y aportando, ¿no? Bueno, no sé qué quieren comentar en relación a esta propuesta, a esta actividad, la lectura, el video, qué les pasó con eso, si fue fácil, si les resultó complicado, si... Profe, el video me pareció que estaba muy bueno, que explicaba re bien, y la actividad también, porque te hace pensar y también leer las cosas que ponen los otros compañeros. Bueno, esa era un poco la idea, ¿no? De que uno tuviera que sí, leer lo que otros escriben, a veces ver lo que otro escribió, a lo mejor te hace llevar a revisar lo que yo tengo para decir, o lo que yo entendí, o bueno, qué puso acá, bueno, yo lo hubiese puesto en otro lado. Esa es la idea, ¿no? De, digamos, de compartir ese abordaje y generar algún espacio de intercambio. Por eso digo, el foro es un modo de resolver los intercambios, este es otro modo de resolver los intercambios. Pero es ir viendo y probando como distintas opciones o distintas alternativas, ¿no? De lo que tenemos. Las presentaciones del Google también están muy buenas, digo, porque posibilitan que uno en línea, digo, conectándose sin necesidad de encontrarse presencialmente, cuando, bueno, las condiciones para encontrarse por ahí se complican un poco hoy, entonces son modos de ir resolviendo también las construcciones más colaborativas o más de, digamos, de generar algún tipo de intercambio con compañeros. Bueno, ustedes ya vienen con la experiencia del año pasado, la mayoría, pero bueno, es también ir viendo, no sé si ya lo habían trabajado a los documentos del Google, la construcción colaborativa, ¿sí? Para mí es la primera vez y estuvo muy bueno. Porque Bien. además de que, como dijo Mari, como que es la primera vez tipo que hacemos como un cuadrito, está todo como más separado y como puede ser como más claro, se podría decir. Está bueno. Bueno, es un modo de resolver, ¿no? Por ahí sí que compartimenta, ¿no? Que por ahí es como, pero es una estrategia, ¿no? Que después posibilita que uno empiece a revisar, bueno, esto y a lo mejor también, si yo armé alguna respuesta, bueno, qué respuesta armé y qué se puso ahí, y por ahí yo no lo pienso así. Esa es la idea, ¿no? No es que nos quede como todo compartimentado, sino más bien que lo movamos o que podamos autorizarnos a moverlo. A moverlo digo de, bueno, de ir y venir con lo que se ha escrito en este cuadro. ¿Mm? Bueno, vemos algo de lo que han escrito, vamos con la primera columna que dice qué es la didáctica, de qué se ocupa. La didáctica es una disciplina teórica que se ocupa de estudiar la acción pedagógica, es decir, las prácticas de la enseñanza. Ven, la autora habla de acción pedagógica, muchas veces, bueno, es como confuso, digo porque dicen esto es de la pedagogía o es de la didáctica.
En realidad la acción pedagógica se le denomina a la práctica de la enseñanza, ¿no? Porque a la vez que enseñamos, también educamos, ¿no? Es como una, digamos, podríamos decir, como una práctica que engloba la otra. Las prácticas de la enseñanza están incluidas en las prácticas educativas. O podemos pensar a las prácticas de la enseñanza como parte de las prácticas educativas y a las prácticas educativas a la vez como prácticas sociales. Digo, porque no es que todas las prácticas educativas son prácticas de la enseñanza. La práctica de la enseñanza es una práctica específica que involucra, ¿no?, esto. Digo, a ver, ya lo vamos a ver si lo dicen por acá. No sé si está dicho, pero bueno, está ligada a los procesos de transmisión y apropiación del conocimiento, pero procesos de transmisión intencionales. Es decir, lo que le da como la particularidad a la enseñanza es que siempre es una práctica intencional. Cuando uno enseña tiene la intención de transmitir, y esa transmisión está encaminada o busca o pretende, o el propósito es que el otro, la otra, los otros, digo, que las personas que están involucradas en esa práctica aprendan, aunque a veces no se logre, pero sin embargo el propósito, la intención, siempre es que el otro aprenda. Las prácticas educativas no siempre, digo, son prácticas intencionales. Si pensamos acá hay varios que tienen hijos, varias personas que tienen hijos, hijas, y por ahí, bueno, pueden pensar en su propia, digamos, sus propias tareas de crianza, en las prácticas de la crianza de niños, se pone en juego lo educativo, ¿no? Digo que mientras le están dando de comer, a la vez están transmitiendo pautas en relación a la comida, pautas en relación a los horarios, pautas en relación a lo que sí, lo que no, pero la intención es alimentar a su hijo. Mientras lo alimento, bueno, se van jugando estas otras cuestiones, ¿no? Que no es que le armo una clase, ¿no? Que es la particularidad de la enseñanza. Digo, no le armo una clase así, vas a comer, primero así, después así, sino que mientras van, no sé, dándole de comer, bueno, le van planteando modos de relación con la comida, elecciones, bueno, van administrando también que sí, que no, que se puede, que no se puede, ese tipo de cuestiones. Bueno, ahí se pone en juego lo educativo, pero, digo, la intención pasa por otro lado, la intención está más puesta en alimentar y que ese niño y esa niña, bueno, se críe, ¿no? En ese sentido estoy planteando, bueno, de que las prácticas educativas, si pensamos en las prácticas escolares, muchas veces el recreo es un espacio en los que se desarrollan prácticas educativas. Sin embargo, digo, no hay una intencionalidad explícita, ¿no? O un propósito explícito de transmitir, pero mientras, digo, se va regulando el espacio de juego de niños y de niñas, por ejemplo, a la vez se van transmitiendo valoraciones, se van transmitiendo modos de comportarse, se van sancionando o aprobando comportamientos, y eso es, digamos, son marcas educativas. La práctica de la enseñanza, yo no la reconocería o no estaría puesta en juego allí. Es más bien, bueno, esas prácticas educativas que se dan en ese espacio que está más bien asociado a la recreación, está más bien asociado a otras, digamos, a otras intencionalidades. Bueno, esto para que empecemos como a afinar el ojo de lo que implica el afinar el ojo, afinar el lápiz en relación a lo que implica, todo lo que implica y la didáctica como una disciplina que se ocupa de la enseñanza. Por eso podríamos decir que la pedagogía es una disciplina que mira la globalidad del acto educativo, mientras que la didáctica va a la especificidad de ese acto que le denominamos
enseñanza, una práctica más específica. Y la didáctica está ahí ocupándose de esa práctica específica. Mientras que la pedagogía mira más de una manera más global esa práctica. Bueno, dice es una ciencia social. A ver, la didáctica es ciencia social. Dentro de las ciencias sociales la podemos ubicar en las ciencias de la educación y, digamos, y dentro de las ciencias de la educación es junto con la pedagogía de aquellas que le dieron el sesgo inicial a esas ciencias de la educación. Bueno, las que de alguna manera son las primeras ciencias de la educación. Después se fue con digamos, la idea de ciencias de la educación desde el comienzo del siglo XX. La didáctica y la pedagogía arrancan en el 17 con Comenius, es decir, el reconocimiento de estas disciplinas. Pensamiento acerca de acerca de las prácticas educativas y de la práctica de la enseñanza no arrancan con Comenius, venían de antes. Que forman parte de la historia de la humanidad. Sin embargo, a partir de Comenius adquieren, bueno, ciertos rasgos, ciertas características, y eso es lo que denominamos hoy didáctica. Pero pensamiento, que podríamos decir, bueno, pensamiento acerca de la enseñanza, ideas acerca de la enseñanza, ha habido antes de Comenius también. Bueno, y a ver acá que decía, es una ciencia social interesada, y el interés tiene no solo, que tiene es no solo hablar, sino incidir en la realidad, transformar la realidad. Bueno, busca cambiar la realidad de la enseñanza. Está bien esa. Por eso este carácter propositivo, es decir, es justamente ese carácter propositivo, normativo, es esta idea de, bueno, de que tiene que colaborar en el cambio en la realidad de la enseñanza, ¿no? Que es la preocupación de la didáctica. Y acá dice, es una disciplina sumamente necesaria para lograr que todos aprendan todo lo necesario y accedan a niveles superiores de aprendizaje. Es decir, ahí es un aporte que hace Camiglioni de por qué sería necesaria la didáctica. Vieron que el texto está organizado así, al final va a decir qué características tiene la didáctica, pero ¿por qué sería necesaria? Esto teniendo en cuenta que el texto se llama justificación de la didáctica. Eso tiene que ver, a la vez, con cierto cuestionamiento de la didáctica. En la segunda mitad del siglo XX, fue fuertemente cuestionada, ya lo vamos a trabajar en la segunda clase, o lo empezamos a trabajar en la segunda clase. Hubo un fuerte cuestionamiento a este carácter prescriptivo de la didáctica, normativo, orientativo, ¿no? Como que se había armado pautas que eran muy estructuradas y muy rígidas, ¿no? Acerca de, bueno, de cómo se debía enseñar, cómo había que organizar la práctica de la enseñanza, que había que seguir, digamos, tal paso, tal paso, tal paso, y que si no seguían los pasos tal como estaban organizados o pautados, esa enseñanza sería ineficaz. Y bueno, esa idea muy tecnicista, que no ha sido desarmada todavía, sino que sigue vigente, ¿no? De que para enseñar tenemos que seguir paso a paso las técnicas establecidas o las estrategias establecidas, y que la didáctica ha elaborado. Bueno, ese modelo ha sido fuertemente cuestionado. Y desde ese cuestionamiento, bueno, ahí se corrió a la didáctica general y aparecieron en escena las didácticas específicas, como la didáctica de la educación física, por ejemplo, la didáctica de la matemática, la didáctica de la historia. Bueno, es como distintas didácticas en función de los objetos de conocimiento que asumen un lugar en relación a la elaboración de esas orientaciones. Y la didáctica general se corre de ese lugar, bueno, entonces después es tratar de recuperar algo de ese posicionamiento orientativo que había tenido, ¿no? Porque justamente, entonces,
Caniglione está tratando de elaborar ahí como ciertos argumentos en relación a, bueno, ¿por qué seguir haciendo didáctica? ¿O qué necesidad habría de la didáctica? También pensando, por ejemplo, los países anglosajones, y me refiero a los anglosajones como Inglaterra, Estados Unidos, Australia, la didáctica no existe. No hay didáctica como disciplina, ¿no? Tienen, o sea, indagan el aprendizaje y desde el aprendizaje hacen derivaciones para la enseñanza. O indagan, está toda la teoría del currículum, tienen mucho desarrollo de la teoría curricular y desde el currículum hacen derivaciones para la enseñanza. Bueno, esa lectura no es la lectura a la que se adhiere en Argentina, ¿no? Digo que hay ahí como en Argentina otro posicionamiento que me parece es como significativo, pensando digamos, que no es suficiente conocer el conocimiento para tener idea acerca de cómo enseñar el conocimiento. Lo mismo, que no es suficiente saber cómo el otro aprende para, digamos, saber cómo tengo que enseñarle, porque en realidad son lógicas diferentes. La del aprender y la del enseñar, la del conocimiento y la del enseñar. Justamente porque el trabajo de la enseñanza es construir esa mediación entre sujetos que aprenden y que tienen ciertas particularidades y un objeto de conocimiento que también tiene sus particularidades. Bueno, el trabajo de la enseñanza es construir mediaciones. A veces no alcanza, no a veces, sino siempre, no te alcanza conocer el conocimiento y conocer a los sujetos. Después tengo que pensar en cómo hago que unos y otros se conecten. Unos y otros, digo, el sujeto del aprendizaje, los sujetos, las sujetos del aprendizaje y ese objeto de conocimiento que tiene su particularidad. Y que ese es el trabajo que emprende la didáctica, ¿no? Bueno, y acá fueron poniendo en la segunda columna, ¿no? Como algunas características que se relacionan con la pedagogía, con otras ciencias de la educación, como la psicología, la sociología, la antropología. Bueno, acá se pone de qué se ocupa, que por ahí iría en la primera columna. Algunas de las características es que trata de transformar la realidad para que la enseñanza sea efectiva. Bueno, es un propósito. Los métodos varían según la formación y práctica del docente, no todos tienen el mismo valor, ya que esta varía según ámbitos sociales, por eso se trata de mantener actualizada la formación y práctica docente. En realidad es mantener actualizada la formación y práctica docente y eso lleva a que la didáctica revise todo el tiempo, por ejemplo, las metodologías. Por ejemplo, cómo vamos a configurar los conocimientos o los contenidos. Cómo vamos a pensar el aprender de los sujetos, ¿no? Cómo vamos a construir las planificaciones, que son cuestiones de las que la didáctica se ocupa, ¿no? Tiene en cuenta los contextos culturales, políticos, sociales, para encontrar modalidades y formas óptimas para enseñar, y así como escribió Aguerrido, Aguerrido es Ezequiel, lograr que la enseñanza sea efectiva y llegue a todos los aprendices. Un rasgo distintivo es que la didáctica se basa en una búsqueda constante para mejorar y encontrar soluciones a problemáticas que surgen de la enseñanza, sometiendo a crítica los principios que sustentan las cuestiones curriculares, ¿no? Ahí vamos a otro foco, el currículum, los contenidos, cómo se organizan, qué pasa con eso, digo, con esa organización. Es válida hoy, pero digo, no va a ser válido para siempre, entonces tenemos que estar abiertos a que eso tiene que ser revisado. Bueno, ¿quién se va a ocupar de eso? La didáctica se ocupa. Entonces, se ocupa de lo metodológico, se ocupa de lo curricular, se ocupa de la evaluación, porque se necesita ese, digamos, indagar constantemente, porque eso no está definido para siempre, sino que, bueno, es... y acá puso la didáctica problematiza, cuestiona, critica, reflexiona e incide constantemente en las prácticas pedagógicas para lograr aprendizajes significativos
y valederos. Bueno, por ahí también está ahí poniendo en el foco cuál es el sentido de la didáctica. Otra de las características es que se puede enseñar de diversas maneras, el sujeto que enseña puede emplear diferentes métodos que fueron apareciendo, ahí se vuelve a reiterar lo del método, a medida que transcurrió la historia de la enseñanza. Y se puede ir modernizando estos métodos de acuerdo a las estrategias de enseñanza que se emplean en ese momento. Lo metodológico es todo, digamos, un gran aporte de la didáctica, es cómo pensar lo metodológico, cómo concretar lo metodológico. Nosotros vamos a trabajar con la idea de construcción metodológica, que es un aporte muy, me parece interesante para pensar lo metodológico. Interesante porque me parece que nos sitúa a los docentes, a las docentes, en un lugar protagónico, ¿no? De cómo construir esa metodología. Y esa ha sido como todo un tema discutido en la didáctica. Bueno, nosotros vamos a abordar un poquito esa cuestión, pero sí que es una temática muy de la didáctica. Lo metodológico, cómo entenderlo, cómo ponerlo en juego, ¿no? Lo mismo que lo curricular, una temática muy de la didáctica, los contenidos escolares, muy de la didáctica, la evaluación, son cuestiones ahí muy significativas. Hay muchos aportes en relación a lo grupal, la grupalidad, que también es una cuestión ahí, hay una referente en Argentina, ahora no me sale el nombre, pero digo esto porque por ahí nosotros en didáctica no llegamos, pero sí que en la educación física me parece que la grupalidad es una temática importante y que merece que sea indagada o que sea tenida en cuenta o que sea, bueno, sí, que uno vaya a lecturas acerca de. ¿No les parece lo de la grupalidad? Ya lo planteó un estudiante hace unos años y nosotros no lo hemos podido incorporar en didáctica porque no nos dan los tiempos, pero me parece que es todo un tema. Desde su experiencia, para quienes están en la práctica, ¿no? Por ahí tienen ahí un reconocimiento de lo grupal, la grupalidad, las interacciones grupales, bueno, y todo lo que significa para las prácticas propias de la educación física, ¿no? Es un tema. Digo yo. Yo creo que lo grupal o la grupalidad ayuda mucho a aprender en conjunto, algo que yo no sé o no me sale aprender o no me entra la información, me ayudan mis compañeros para poder aprender y poder cambiar esa perspectiva. Es como un trabajo en conjunto, que también yo doy y ellos también me dan algo para poder trabajarlo. Sí. Pero si pensamos en las prácticas propias de la educación física, ¿no? Si pensamos en los deportes, bueno, están los deportes individuales por ahí, pero creo que hay mucha relación en quienes cursan el profesorado con los deportes colectivos, ¿no? Pienso en deportes colectivos como el vóley, el fútbol, el básquet, ¿no? Donde, bueno, y si pensamos en la escuela, los juegos, ¿no? Todo el trabajo que se hace en educación física con los juegos, ahí la grupalidad tiene un lugar significativo e importante, ¿no? Me parece un tema que tiene un peso específico en educación física. Bueno, cuando trabajan con niños, cuando trabajan con adolescentes, bueno, toda la cuestión grupal, pensando en la enseñanza de la educación física, ¿no? Toda la cuestión grupal lo vivencian ustedes. Bueno, hoy lo grupal, además, atravesado por el contexto en el que nos encontramos, ¿no? Digo, es todo un tema. Jugar con barbijo. Sí. La grupalidad, o sea,
como decía Guada, tiene sus puntos positivos, viéndolo como grupo de alumnos en educación física, pero a su vez como profe también se pueden encontrar lo que no es tan positivo y tener que aprender a buscar una forma, porque normalmente no se tiene un grupo homogéneo, siempre es heterogéneo, aunque tengan las mismas edades, es heterogéneo y a diferencia de uno individual, tenés que buscar las formas en donde de que todos puedan, como decían las características de la didáctica, todos puedan aprender, puedan llegar a hacer lo que se plantea. Por ejemplo, o sea, pues no siempre te van a tocar de la misma edad, por ejemplo. Y el hecho de tener algunos más pequeños y otros más grandes, niños, con adolescentes o en edades que son de 10 a 11 años, que algunos tienen mentalidad adolescente, ya comienzan. Y hay otros que todavía son muy aniñados, por ahí encima en la educación física, donde está el cuerpo está totalmente participa, se suele tener que buscar la forma más óptima todo el tiempo, hasta a veces en la mismísima clase. O sea, en una clase puede ser que te haya funcionado, pero en la otra clase, por temas personales de cada uno, por cómo era el día o por algo de las instalaciones, tenés que buscarle otra forma ahí totalmente sorpresa. Entonces, eso es lo que tiene mucho la grupalidad, que tenés que tener en cuenta a muchas personas. En cuanto si es individual, por ahí se torna más fácil en el sentido de que tenés que concentrarte en solo uno, dos. Sí. Y después también está pero en la generalidad... Dale, Alejandra. También pensaba en el hecho grupal, no solo alumnos solos, sino el grupo con el docente. Por ejemplo, habló de los deportes individuales, que por ahí no es como un equipo de básquet, un equipo de fútbol, pero hay como un pequeño equipo, un pequeño grupo entre entrenador y el que hace el deporte individual. O lo mismo, los deportes individuales es muy extraño que entrenen solos. Entonces también hay que tener en cuenta eso, que pueden tener distintos objetivos siendo el mismo deporte. Sí, y pensando, digo, también en, bueno, diferentes características de las personas que participan, cómo construir propuestas que sean, digamos, que habiliten a esas diferencias, ¿no? Para que puedan participar, para que puedan ser parte, para que puedan sentirse parte, independiente de su mayor habilidad, menor habilidad, mejor rendimiento o no tan buen rendimiento. Estoy pensando en cuestiones que se juegan mucho, muchas veces, ¿no? Más, digamos, más inhibidos, menos inhibidos. En esto que vos decías, bueno, lo corporal se pone muy en juego, bueno, hay edades y edades para la cuestión, bueno, tenés los niños pequeños, a lo mejor en los que puede haber una fuerte inhibición, o, bueno, la explosión, ¿no? Algunos que son sumamente explosivos, otros que son inhibidos. Lo mismo ahí cuando estás entrando en la adolescencia, ¿no? Algunos se inhiben y no quieren participar y, bueno, no voy a hacer nada y me voy a quedar al margen. Bueno, y cómo incidir para que, bueno, participen. Otros que están, bueno, todo el tiempo como en un lugar protagónico. Bueno, esto digo para empezar a pensar cómo todas estas cuestiones atraviesan la enseñanza y que las tenemos que, digamos, las tenemos que pensar, que son cuestiones que uno las tiene que ir, digamos, mirando, que las tenemos que mirar, que no las podemos dejar a un costado, que forman parte del, digamos, de cómo uno arma su propuesta y a la vez cómo después la voy mirando una vez que, bueno, ¿qué va pasando con esa propuesta que yo armé? Y qué le pasa a las personas que participan y qué interacciones grupales se construyen y qué pasó con este grupo y qué pasa con este otro grupo, ¿no? Entonces, digo que eso es, digamos, son focos de indagación y que la didáctica nos, digamos, aporta, bueno, algunas teorizaciones
algunas construcciones conceptuales justamente para, digo, para tener en cuenta, para justamente ir o prestar atención a esos aspectos, y a la vez, digo, cuando tengo que pensar y reflexionar acerca de lo que fue pasando en la clase que di, bueno, también tener en cuenta estas conceptualizaciones, porque en realidad me permiten analizar el propio desenvolvimiento de mi propuesta o de lo que fui armando y poniendo en juego, ¿no? Me parece que ese también es un aporte significativo o clave que hace la didáctica, ¿no? En cómo reflexionar. Y desde ese lugar nosotros también nos acercamos a la didáctica, justamente apostando a su formación como sujetos reflexivos, como alguien que, bueno, que va a parar y que va a pensar, que va a hacerse preguntas acerca de su práctica, que va a indagar su propia práctica. Obviamente que es probable que en determinados momentos uno... sí, pero me parece que la actitud de ir indagando es una actitud que uno va construyendo, ¿no? Es una disposición a. Y que ese es un aporte que nos puede hacer también la didáctica, y de alguna manera vamos a tomar algunas conceptualizaciones para ir en esas búsquedas o en esos sentidos. Lo último que veo es lo de las palabras, porque no nos va a alcanzar el tiempo para ver todo. Lo de las palabras, que acá habían puesto algunas palabras que podían relacionar con la didáctica, y acá, práctica social de enseñar, considero que las palabras tienen relación directa con la didáctica, esto porque la didáctica es una teoría comprometida con las prácticas sociales, orientadas a diseñar y evaluar programas de formación. Eso, y además que también la didáctica se ocupa de la enseñanza, y la enseñanza es una práctica social, ¿no? Es una práctica que está en diálogo con lo social, ¿no? Si nos entendemos a nosotros como sujetos sociales, ¿no? Entonces, obviamente que nos desenvolvemos en diferentes prácticas sociales. Una práctica social es la enseñanza, y obviamente la didáctica tiene una relación directa con esto, por eso ese compromiso. Y la palabra enseñar, porque siempre se puede enseñar mejor, por ello la didáctica busca crear nuevas maneras de enseñar y evaluar. Después había puesto, eso fue Elías, problematizar y apropiación. ¿Quién había escrito estas palabras? Ahí lo busco. Paloma, bueno, que son palabras también. A mi parecer, las palabras que elegí tienen una estrecha relación con lo que se refiere a la didáctica, ya que esta disciplina nos propone reflexionar acerca de la enseñanza, redefinir cosas que dábamos por sentado, es decir, estar constantemente problematizando la tarea docente, dejar de repetir cosas que quizás tenemos automatizadas y cuestionarnos si lo que estamos haciendo contribuye a concretar la transmisión y apropiación de los conocimientos. Muy bueno eso. Buscando nuevos desafíos, para de esta forma lograr interiorizar los conocimientos y poder en un futuro ponerlos en práctica y enseñarlos a nuestros alumnos. En otras palabras, que aprendamos a enseñar por medio de la problematización docente y apropiación de los contenidos para ser buenos docentes. Bueno, ahí. ¿Cómo hacer y para qué? Ahí lo había dicho Agustina. ¿Cómo hacer y para qué? En mi primer interrogante, el término cómo está estrechamente ligado con el significado de didáctica, ya que como docente debo tener una visión general de los alumnos y plantear a partir de ahí propuestas, seleccionando estrategias o modos de hacer para abordar contenidos y aprendizajes para que todos los alumnos puedan aprender. Para ello es necesario que el docente se actualice y muestre apertura a nuevos desafíos que la educación plantea. El segundo interrogante, ¿para qué? Básicamente apunta a lo antes mencionado, que todos aprendan para aplicarlo en nuevas situaciones que se plantean en la vida social. Bueno, esa fue Agustina. Después objetivo e instruir, dos palabras, creo que sí se relacionan con la didáctica,
ya que instruir significa proporcionarle conocimiento a alguien y ser objetivo. Me refiero a que esos aprendizajes se consigan en los estudiantes teniendo mis objetivos y opciones claras al darlas. Bueno, la idea de instrucción por ahí es una conceptualización que no la abordamos directamente, pero nos podemos detener en esa conceptualización, porque en realidad, está como muy ligada a una práctica en la que la preocupación está en el conocimiento y no tanto en los sujetos. Entonces, sí es una categoría que ha sido cuestionada, ¿no? Tanto pedagógica como didácticamente, por esta preocupación por esto que vos decís, incluso por lograr ciertos objetivos, pero ciertos objetivos ligados al conocimiento, a que la instrucción es proporcionarle al otro el conocimiento, pero no hay una preocupación por ese otro y qué le pasa a ese otro con ese conocimiento. Entonces, en ese sentido, bueno, hay ahí para revisar esas dos categorías. Después, razonamiento y contexto, sí hay relación. El razonamiento dentro de la didáctica va a ser utilizado para llevar a cabo reflexiones, investigaciones, aportes, situaciones de aprendizaje. Y contexto está relacionado, ya que sería la circunstancia en la que se encuentran las prácticas de la enseñanza. Perspectiva y actualización, creo que logré encontrar relación en ambas. En el caso de la perspectiva, que lo mencioné más por el lado de reconocer la totalidad de un grupo, de conocer y entrar en un contexto. Reafirmé con el texto y el video que es muy importante conocer a cada integrante de un grupo. O sea que perspectiva tiene que ver con lo grupal. Bueno, y actualización, también pude reconocer que es muy importante actualizar constantemente la teoría de la enseñanza para en la práctica adaptarse de la mejor manera al momento y al grupo que estamos atravesando, o el grupo con el que estamos ligados, ¿no? Bueno, interesante el trabajito con las palabras. Les resultó que les aportaba ese trabajo con las palabras, esto de pensar palabras, después revisar esas palabras y qué significados construyo ahora, si eso era diferente de lo que pensé inicialmente. Bueno, es quizás un modo de movilizar ese conocimiento que el texto nos aporta, ¿no? Para empezar ahí a construir significaciones, o resignificaciones de lo que inicialmente elaboré o pensé. Probablemente podríamos volver a las palabras una vez que finalicemos los 2 meses, ¿no? Volver a revisar esas palabras, y bueno, qué significaciones, cuál es el y, bueno, ya lo voy a pensar para armar la propuesta de integración final. Bueno, para mí estaríamos con lo de hoy, con esta videollamada. La idea siempre va a ser, digamos, en la misma tónica. No es desarrollar la clase va a estar, digamos, colgada en el aula. Sí es generar algún intercambio. Por ahí yo hablo porque si ustedes no abren sus micrófonos no intentan como interrumpir. Interrumpirme no es interrupción, sino que no plantean algo, por ahí yo me quedo y hablo. Pero la idea es que sea ir y vuelta, ¿no? Que sea un espacio de ir y vuelta en el que ustedes puedan ir diciendo lo suyo, aportando lo suyo. Bueno, no sé si quieren decir algo, comentar algo, señalar. Evelyn, no se te escucha. Abriste el micrófono, pero todavía yo no sé si ustedes le escuchan.
Serán los auriculares, si probás sacarte los auriculares, no se te escucha, qué pena. Profe, me parece que las actividades que planteas están muy buenas porque hace que uno vuelva a releer y a estar siempre pensando, entonces no es tan difícil estudiarlo o entenderlo. Me parece que está muy bueno. Bien. Bueno, ahí los chicos están diciendo, Lucas y Cristian, en el... no escucha, dice, bueno, dijeron que estaban buenas las propuestas de la actividad, entiendo que la actividad colaborativa. Y Evelyn, no escucho sin auriculares, ayer andaba. No sé qué pasó ahora, porque figurás con el micrófono abierto, pero... para uno que fue medio complicado participar, ayuda un montón escuchar las opiniones de los compañeros. Bueno, está bien, Lucas. Esa es la idea digamos, por ahí lo podemos repetir con otro documento y armar otro documento para el texto que empezamos a trabajar ahora. Si ustedes quieren, yo lo armo, para que ustedes también, digo, yo les planteo la lectura de un texto, y podemos armar un documento colaborativo, bueno, lo armo y se los comparto. Quería decir que me costó el trabajito colaborativo porque no quería repetir lo antes dicho. Está bien, Evelyn, entiendo. Bueno, por ahí, si ustedes ven que lo que quieren decir ya está dicho, a lo mejor puedo agregar a algo que ya está dicho. Buscaba con qué podía completar. Claro, puedo agregar algo más a lo que ya está dicho. Alguna idea. Me parece que el texto que tienen ahora, que es el de Steinman, Misirlis y Montero, que hacen como un recorrido histórico por la didáctica, un recorrido, sí, como un reconocimiento de algo de la historia, no es que la historia de la didáctica esté contemplada en ese texto de 10 páginas, pero bueno, hacen ahí como un reconocimiento de cuál ha sido ese recorrido de la didáctica en relación a la construcción de conocimientos acerca de la enseñanza. Bueno, ahí hay varias preguntas, así que si yo les planteo esto de construir sus respuestas, por ahí van a tener como más espacios para participar porque tienen más preguntas para responder y me parece que el texto da como más. Bueno, ya lo voy a armar al documento y se los comparto por noticias. Y profe, fuera de lo hablado en clase, algún grupo de WhatsApp de la materia tal vez nos serviría para mantenernos en contacto, seguir construyendo los contenidos o simplemente mantenernos al día con las actividades propuestas. Sobre todo para los que somos recursantes. Lo que que no conocemos a nadie. Bueno, ahí creo que sí es algo que es importante. A ver, lo que yo hice con otro grupo es que armaron un grupo de WhatsApp. Alguien armó un grupo de WhatsApp. En ese grupo de WhatsApp estarían todos quienes están cursando en el segundo C, didáctica, y alguien de ese grupo se convierte en delegado y es el que mantiene la comunicación conmigo. Para no estar en tantos grupos de WhatsApp, para mí, que por ahí medio que me saturo de grupos de WhatsApp. Entonces, si alguien arma ya el enlace, lo ponemos acá en el chat, yo se los comparto por las noticias y alguien se ofrece ahora ya como delegado o delegada. Bueno, dale, Pablo, no Ezequiel, Pablo. Y alguien se ofrece como delegado, delegada, y me pasa su teléfono, yo lo agendo, y después nos mantenemos comunicados, y después, bueno, reenvían al grupo, y ustedes van aclarando en el grupo todo lo que quieran, todo lo que necesiten. Lo tendríamos que haber hecho al principio, cuestión de que todos pudieran estar ahora.
¿Y quién va a ser el delegado o la delegada? ¿Hay alguien que se ofrezca? Ya tenemos delegada en realidad. Ah, ¿quién es? Es la Ale Peque. Ah, sí, yo había entendido que Pablo era el de este grupo. Perdón. Bueno, ¿Cómo le pásame tu paso el número? teléfono, Alejandra, pásame tu teléfono y yo lo agendo. Si lo Por podés acá, poner por en el chat también. mensaje, Si lo por podés poner en mensaje el de chat libro. o Ahí lo no, pongo en el pues, chat. no sé, si tenés inconveniente con ponerlo en el chat. Ahí lo pongo. Profe, por ahí, si bien Alejandra es la delegada por ahí de la comisión, como para tampoco tenerla tan saturada de cosas, que me imagino que es la delegada en cuanto a lo administrativo y todos esos temas, no hay problema si otro es el delegado también. Bueno, ¿quién más se agrega? Y lo ponemos. Y tengo 2 contactos. Ahí está. Pablo. Bueno, ya en 10 minutos me pongo y armo la noticia y se los mando a todos por las noticias del aula. Cuestión que todos puedan incorporarse digamos, a ese grupo de WhatsApp y nos mantenemos en contacto así también. ¿Estamos? Bueno, ha sido un gusto compartir y nos encontraremos en 15 días en videollamada y en el aula toda la semana. Me van a odiar. Bueno, chaucito. Dale, profe, Bueno, gracias. bueno, gracias a ustedes. Gracias a Chao, ustedes. profe. Profe, nos vemos. Chau, chau. Muchas gracias. Chao, profe, nos vemos.